Señor, qué bendición el darme nuevamente esta oportunidad de estar en este lugar desde Melchor de Mencos, Petén, para las naciones. Doy gracias al Señor porque a Él le place en su corazón que hoy pueda transmitir un día más para gloria de su nombre. Gracias a ti, amada audiencia, amada iglesia, que ya se está conectando, que nos ven a través de este medio social. Qué bendición. También por las personas que comparten esta palabra para que más personas puedan ser alcanzadas y que esa hambre, esa sed sea despertada en los corazones de las personas en este tiempo, para que atesoren esta revelación que nos trae el Espíritu Santo, y que es Él el que nos va a hablar a cada uno. Él conoce la necesidad, Él sabe a quién llega su palabra, pero entre más nosotros compartimos, pues más personas van a ser alcanzadas y va a llegar esta palabra para gloria de Dios Padre. Damos gracias al Señor por este día tan glorioso, tan maravilloso que nos regala. Gracias a Él contamos con vida, gracias a Él tenemos salud y tenemos ya este día que está finalizando y que ya pronto pues va a empezar a oscurecer, y a disfrutar esta noche también. Ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, en tu vehículo, si aún estás en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres, ahí eleva esas palabras de gratitud a nuestro Padre. Te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Padre eterno, por esta hermosa hora. Gracias por tu palabra, mi amado Padre. Muchas gracias porque eres tú, Espíritu Santo, el que se va a manifestar poderosamente. Eres tú el que va a revelar el corazón del Padre. Eres tú, Padre Santo, el que se va a manifestar de una manera poderosa y gloriosa desde este lugar hacia las diferentes naciones, en las diferentes personas que reciban esta palabra. Padre amado, eres tú el glorificado, el honrado por siempre. Solo a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Y gracias por esta palabra y por cada una de las personas que nos ven en los diferentes lugares, pueblos, ciudades, naciones, donde tú permitas que nos vean, Padre. Yo te doy gracias por cada una de las personas, y que seas tú el glorificado y el honrado a través de esta palabra. Yo te doy gracias, soberano Dios, omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente. A ti elevamos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi amado Rey. Amén y amén. El tema de hoy: Cristo, la revelación exacta del Padre. Mira qué hermoso. Cristo, la revelación exacta del Padre. Esa es la palabra que el Espíritu. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Por favor, vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:19, para que me acompañe ahí, por favor. Y dice la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Mira qué hermoso lo que nos revela este versículo, y dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. ¿A quién le agradó que en Cristo habitase la esencia del Padre? ¿A quién le agradó? Pues fue al Padre mismo al que le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de Él. ¿Por qué? Porque el Padre iba a cumplir sus propósitos en la vida de Cristo. Y por tal razón, a Él le agradó, Él se complació poner toda la plenitud de Él, la sustancia misma de Él, su carácter mismo de Él,
en la vida de su Hijo Jesucristo, porque Él sabía que su Hijo Jesucristo lo iba a revelar con toda plenitud, o sea, con toda exactitud en esta tierra para gloria de su nombre, para que tú y yo recibiéramos esa misma bendición, esa misma plenitud de Cristo, lo que hoy conocemos de Cristo en sus sagradas escrituras, en los evangelios. Ahí conocemos verdaderamente la sustancia de Cristo, esa misma sustancia que es la misma del Padre, que el Padre se reveló en Él, es lo que nosotros vemos en sus sagradas escrituras. Por eso mucha gente dice, ¿cómo será Dios? Yo quiero conocer a Dios y quiero conocer a Jesucristo. Pero la palabra nos revela que Cristo revela la sustancia exacta del Padre. Cristo es la misma revelación del Padre, en su carácter, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo. Cristo reveló al Padre. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice que por cuanto agradó al Padre, y lo vamos a ver en la PDT, y dice de esta manera: a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. O sea que Él no escondió nada, no hay secretos entre Cristo y Dios Padre. Por eso Cristo es la sustancia exacta del Padre, donde Él nos revela la plenitud del Padre. Entonces en Cristo podemos conocer cómo es el Padre, cómo es Dios en sí. Mira qué hermoso. Entonces no nos está ocultando nada, sino que Él con toda exactitud se revela en la vida de Cristo. Por eso dejemos de fantasear en este tiempo, amada audiencia, en decir, ¿dónde está ese Dios? Yo no lo he visto, si se me presenta físicamente, entonces yo creo. Lee las escrituras, la palabra es vida, la palabra es exacta, la palabra es poderosa. Y es ahí donde tú vas a conocer plenamente la vida de Cristo y la vida del Padre. Porque es ahí donde Él nos revela a través de Jesucristo quién es Él, en todas sus formas. Por eso debemos de conocer las sagradas escrituras para nosotros conocer la vida plena de Cristo. Y cuando nosotros lo conocemos y lo ponemos por obra en nuestra vida, entonces vamos a expresar esa misma sustancia de Cristo, esa misma naturaleza de Cristo en nosotros, ese mismo carácter de Cristo en nosotros. Mira qué hermoso. Por eso la palabra dice que es impresionante entender cómo la persona de Jesucristo pudo revelarnos al Padre con su forma de vivir. Cristo expresó al Padre en su estilo de vida, en toda su manera de vivir. Cristo reveló la sustancia misma del Padre. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia? Revelar esa misma sustancia de Cristo. Revelar la naturaleza de Cristo. Revelar el carácter de Cristo. Esa es la responsabilidad de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo lo pudo hacer. Cristo lo hizo. ¿Y quién es nuestro modelo por excelencia hoy en día? Pues es Cristo. Entonces, por tal razón, debemos de ir a las Escrituras, conocer el diseño para nosotros poder revelar esa naturaleza de Cristo en este tiempo. Porque Cristo no solamente en sus enseñanzas y el discipulado que Él capacitó a muchas personas en esta tierra, aparte de los discípulos, Él preparó a muchas más personas. Él hablaba en las sinagogas, Él enseñaba ahí. Pero no solamente enseñaba conocimiento o palabra o palabrería, sino que Él enseñaba con su estilo de vida. Mira qué hermoso, Él modelaba, Él era ejemplo.
Y lo mismo debemos de hacer nosotros en este tiempo, amada audiencia, amada iglesia. Modelar a Cristo, no solamente palabrería, no, qué bonito es predicar y hay personas bien preparadas para predicar, pero solamente es conocimiento. Pero no hay un estilo de vida, no son ejemplos, no son modelos para otras personas. Y es ahí donde la palabra nos habla, nos corrige, nos redarguye, para que veamos la realidad de Cristo, que Él es nuestro modelo y que no solo es conocimiento, no solo son palabras, sino que es un estilo de vida. Y es ahí donde Él nos está llevando, que Cristo no vino a revelar al Padre solo con palabras, mira qué hermoso, sino que Cristo vino a revelar al Padre con su estilo de vida. Es ahí donde Él nos está llevando a Colosenses, para que miremos por favor nuevamente Colosenses 1:19. Yo lo voy a leer en la TLA y dice de esta manera: y en Él se encuentra todo el poder divino, aleluya. ¿En quién se encuentra todo el poder divino? En Cristo. ¿Dónde podemos ver la deidad, la divinidad del Padre? Pues en la vida de Cristo, porque Él expresa esa deidad. Él expresa esa naturaleza, esa divinidad del Padre. Mira qué hermoso. Pero como no conocemos las Sagradas Escrituras, entonces no conocemos a Cristo, mucho menos vamos a conocer a Dios Padre. Mira qué tremendo. Y nosotros queremos que por arte de magia, pues el Padre se nos presente, o que Cristo se nos presente. Cuando dice la palabra que eso nunca va a suceder, porque por eso debemos de someternos a su señorío, a su autoridad, a su gobierno, y conocer las Sagradas Escrituras, porque así es como lo conocemos. Por eso en las Escrituras habla, y Él lo dijo en el libro de Mateo, que nosotros erramos porque ni siquiera conocemos las Escrituras, entonces no conocemos cómo trabaja Dios, dicen otras traducciones y versiones. Así dice, como no conocemos las Escrituras, no conocemos cómo trabaja Dios, pues por eso erramos. Y lamentablemente así es, porque si no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a tener la revelación, pues, de Cristo? Ni de Cristo ni del Padre. Por eso es ahí donde Él nos está llevando, que por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Mira qué hermoso. Ahora pregúntate, ¿a cuántos hoy en día como iglesia Jesucristo puede decir que a Él le agrada que su plenitud, que su naturaleza sea expresada en ti? ¿Cuántos podemos decir que sea habitada en ti? ¿Cuántos hoy Cristo puede decir con libertad en mi vida, en tu vida, me agrada que mi plenitud sea dada a conocer en este mi hijo, en esta mi hija? Mira qué hermoso. Y a ese punto nos está llevando el Señor, donde realmente su plenitud habite en nosotros, que su plenitud sea notoria en nosotros, sea expresada en nosotros. Por eso Él dice que nos ha dado toda su plenitud para que nosotros expresemos la gloria de Jesucristo en esta tierra. Él no nos oculta nada, no hay secretos en Él. Él nos ha dado a conocer todas las cosas para que nosotros podamos expresarlo. Por eso dice que nos dio su autoridad. Ya tenemos su poder, ya tenemos su naturaleza, ya tenemos su simiente, ya tenemos su genética. Solo ahí hay 5 características. Y si ya tenemos su simiente y todas esas características que ya mencioné,
Entonces nada nos limita para expresar la naturaleza de Cristo en medio de un mundo perverso y corrompido y pecaminoso. Podemos hacer la diferencia, pero si en verdad estamos sometidos a Él y en verdad estamos expresando esa genética en nuestra vida. Es ahí donde Él nos está llevando. En Mateo 7:29, por favor, para que me acompañe ahí. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira qué punto tan importante. Dice que la gente pudo percibir e identificar a la vez las enseñanzas de quién, o la diferencia de las enseñanzas de Cristo y los escribas o los fariseos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es ahí donde ellos se dieron cuenta de que Cristo enseñaba con autoridad. Cristo enseñaba con el poder del Espíritu Santo, expresando la naturaleza del Padre. Pero los escribas no, porque los escribas solo tenían un conocimiento de letra, pero no estaban llenos ni siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, ni podían expresar la naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a letra, conocimiento, pero no estaban sometidos al gobierno del poder del Espíritu Santo, donde ellos recibían esa revelación. Cambio, Cristo sí lo hacía diferente, porque Él recibía directamente del Padre a través del Espíritu esa revelación, porque Él se mantenía en esa relación íntima con el Padre, conocía al Padre porque Él se relacionaba con el Padre. Es ahí donde Él tenía esa retroalimentación hermosa, verdadera, llena del poder de Dios. Pero en el caso de los escribas no, porque ellos estaban enfocados solo a la enseñanza humana de letras, a lo que ellos creían, a los que ellos pensaban, a cómo ellos, según ellos, debía de ser, pero no guiados, no con la naturaleza del Padre. Y es ahí donde el Señor nos está hablando que debemos de hacer la diferencia en este tiempo. Ya basta de ser escriba en este tiempo. ¿Cuántos escribas hoy predicando solo palabrería humana, pero sin edificación, sin sacar a la gente de esa condición de vida, sin expresar la naturaleza de Cristo, sin ser modelos y sin ser ejemplos? En este tiempo viven de una manera desordenada como ellos quieren, pero a ellos son grandes ministros y siervos del Señor. A mí cada vez me entristece tanto el saber de personas que tienen grandes ministerios y van a ver, viven una vida desordenada, completamente carnal, donde aún expresan esos deseos carnales. Pero ellos son grandes siervos según usados por el Señor, pero haciendo lo malo delante de Dios. Donde aún andan en la carne, en adulterio, en fornicación, y donde con el ego, orgullo en sus vidas. Y todo eso a mí me da tanta tristeza. Y le digo al Señor, pero ¿cómo es posible? Por eso tu palabra dice que por tu misericordia no nos has consumido. ¿Por qué no has consumido a esta gente? Por tu inmensa misericordia. Y es ahí donde el Señor nos está llevando, que debemos de ser modelos y ejemplos en este tiempo. Yo sé que vamos a ser muy menospreciados, porque cuando nosotros predicamos la verdad
con la llenura del Espíritu Santo, modelándolo a Él, la gente no le agrada. Y el enemigo se levanta tremendamente con mucho odio hacia nuestras vidas. Pero no importa el menosprecio, no importa el rechazo, no importa lo que hablen o digan en falsedad o levantamientos, sino que debemos de predicar llenos del Espíritu Santo, guiados, expresando la naturaleza de Cristo en este tiempo. ¿De qué me sirve que todo el mundo me ame y me aplauda, pero si solo estoy predicando palabrería, conocimiento, pero mi alma ¿dónde va a ir? Engañando a la gente, porque a Dios nunca lo vamos a engañar, jamás. Y es ahí donde el Espíritu nos está hablando que debemos de ser modelos, de expresar la naturaleza de Cristo en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Habla en Mateo 3, versículo 3, nos dice de esta manera, para que me acompañe ahí por favor, en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Mira qué tremendo lo que dice. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis, mira qué tremendo, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira qué tremendo. ¿Qué hacían los escribas? Ellos decían, guarden esto, hagan esto. Y como les dijo Cristo, está bien, escuchen la palabra, porque la palabra es viva. Y guárdenla, practíquenla, vívanla. Pero más sus obras no las hagáis, porque no son modelos, no son ejemplos. ¿Qué hacían con sus obras, en sus actitudes, en lo que hacían? Llevaban completamente, sacaban a la gente del propósito, porque ni siquiera ellos lo hacían, pero querían que la gente sí lo hiciera. Y es ahí donde el Señor nos está hablando que en este tiempo debemos de hacer lo mismo. Guarda la palabra porque es viva, y vívela y practícala, y vas a ver la gloria de Dios. Pero si tú ves que esa persona, ese hermano, ese siervo, no es un modelo, no es un ejemplo, no hagas sus obras. Cuídate de esas personas y no hagas como ellos hacen, porque te desvían completamente del propósito de Dios. Y lo voy a leer en la NTV y dice de esta manera. En Mateo 23:3, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Mira qué tremendo. ¿Cuántos predicadores, siervos hoy predicando, pero no hacen nada de lo que enseñan, no lo viven, no es un estilo de vida? Ellos tienen una vida desordenada, haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra, pero diciéndole a la gente, hagan esto, el otro. Mas Él dice, escuchen la palabra y sí, pónganla por obra. Guárdenla. Eso es lo que está diciendo, porque la palabra de Dios no cambia y es viva. Pero el que no es modelo y ejemplo, pues se la va a tener que ver con el Señor. Se va a meter a problemas con el Señor, porque de Dios nadie se burla, dice la palabra. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado nunca. Y a Él nadie dice que le faltamos el respeto y nadie lo deshonra. Mira qué tremendo. Es ahí el debido cuidado que debemos de tener en este tiempo, amados siervos y siervas en todas las naciones, en todo lugar, en pueblos, ciudades, que estemos predicando la palabra de Dios, de ser modelos y ejemplos en este tiempo.
de expresar el carácter de Cristo en toda nuestra manera de vivir, de expresar la plenitud de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso la palabra dice que la autoridad de Jesús en sus enseñanzas consistía en que Él enseñaba con su estilo de vida. Expresaba la naturaleza del Padre. Mira qué glorioso. Mientras que los escribas no, ellos no podían expresar la naturaleza de Dios. Ellos solo tenían conocimiento. Mucho cuidado con esos escribas de hoy. El Señor está revelando tremendamente a muchas personas, a diferentes siervos, hijos de Dios en este tiempo, ya sea en sueños, en visiones, donde Él está dando a conocer estos siervos, ya sea pastores, evangelistas, maestros, de cómo están viviendo, que hay orgullo, que no están viviendo la verdad. Solo son un puente, lamentablemente, para que otras personas lleguen, pero ellos están lejos de conocer a Dios, de tener un encuentro personal, una relación íntima con Dios. Mira qué tremendo. Por eso es ahí donde el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice que debemos, aquí en la tierra, Jesucristo expresó al Padre, revelándolo ¿en dónde? En sus sentimientos, en sus emociones, en su carácter. ¿En qué más lo reveló Cristo? En sus pensamientos, en su propósito, en su plan, en todos los aspectos de su vida, Cristo reveló al Padre. Y nosotros lo mismo tenemos que hacer en este tiempo, revelar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, aún en nuestros pensamientos, aún en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Expresar la naturaleza de Cristo, no lo carnal, como el mundo actúa hoy en día y como el mundo reacciona ante las circunstancias, sino que seamos diferentes ante las circunstancias, ante las dificultades, que nuestra reacción sea expresando el carácter de Cristo. Mira qué glorioso. Por eso expresar la naturaleza del Padre es expresar su carácter. Y también nos habla por qué Cristo pudo expresar la naturaleza del Padre. Y lo vamos a ver en el libro de Hebreos, para que me acompañe ahí por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 en Hebreos. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Lo vamos a dejar ahí, sigue hablando más el texto, pero el énfasis está ahí. Mira qué hermoso, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. ¿Qué era Cristo? El resplandor de la gloria de Dios Padre y la imagen misma, esa misma sustancia del Padre. Exactos. Mira qué hermoso. Entonces, ¿dónde podemos conocer al Padre? Pues en la vida de Cristo. Él es esa misma sustancia, es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora preguntémonos, ¿somos nosotros el resplandor de la gloria de Cristo? ¿Somos esa misma sustancia de Cristo? Lo estamos revelando, lo estamos dando a conocer, lo estamos evidenciando en este tiempo. Es ahí donde el Espíritu nos está llevando a que seamos transformados, a que seamos diferentes, a que seamos conforme a su corazón. No como el corazón que el mundo quiere que seamos, no como ellos quieren, no. Es conforme al corazón del Padre.
Y es ahí donde Él nos está llevando a expresar esa humildad de Cristo, los frutos de su Santo Espíritu, el amor de Cristo, esa paz de Cristo en nuestra vida, aunque a muchos no les guste esa paz, esa plenitud que expresamos, porque la envidia del enemigo no va a faltar. A mí me ha pasado mucho en estos últimos días, pero el Señor me ha estado revelando y dándome a conocer lo que está sucediendo. Porque uno no conoce el corazón del hombre ni de la mujer. El único que conoce el corazón del hombre y la mujer es Dios. Pero Él te lo da a conocer cuando tú vives en su plenitud, cuando tú expresas verdaderamente a Cristo. Por eso Él dice, yo peleo por ustedes, yo los protejo, yo los defiendo en todo tiempo y ningún mal los tocará. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo en plenitud. Y Él me ha estado revelando en estos días, pero tremendamente el menosprecio, el rechazo de la gente. ¿Y todo por qué? Por expresar esa paz de Él, esa tranquilidad, esa plenitud. Esa envidia tremenda, y me dice, ten mucho cuidado, y me muestra, me da a conocer las personas, y yo le digo, Padre, qué tremendo. Yo me voy hasta la espalda, porque a veces la gente más cercana a ti, es la gente que más te odia y te envidia, y sin hacerles nada, absolutamente nada. Yo soy una que ni salgo por lo mismo, ahí me mantengo en la presencia del Señor en mi aposento. Pero ahí el Espíritu me revela y me da a conocer todas estas cosas. ¿Pero por qué es? Por la humildad. Y ahora le digo al Señor, y si yo no expresara esa humildad tuya, ya ni viviera entonces. Por eso entiendo por qué a tanta gente le quitan la vida hoy en día. Porque el altivo, el Señor lo ve de lejos, Él no lo ve de cerca. Pero al humilde, Él lo ve de cerca. Entonces a la gente altiva, con más razón, les hacen daño. Y ahora le digo, y nosotros expresando humildad, y aún así hay gente que nos quiere hacer daño. Mira que todo lo que se levanta, lo que el enemigo levante, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra Satanás y sus demonios. Independientemente de lo que él se levante en este tiempo, debemos de expresar el resplandor de la gloria de Cristo en nuestras vidas. Aunque les guste o no, pero es mi responsabilidad ante Dios, ante mi Padre, que yo debo de expresarlo a Él. Por eso la palabra dice, el mundo ama lo suyo, por eso nosotros nos menosprecian. Pero debemos de expresar el carácter de Cristo, debemos de expresar la naturaleza de Cristo, porque para eso hemos sido llamados y ese es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, amada iglesia. Por eso la palabra dice que este verso nos explica que Cristo tiene la naturaleza del Padre, por eso Él pudo expresar en todas sus acciones y en su carácter, Él pudo expresar al Padre. Ahora vamos a ver diferentes traducciones, diferentes versiones de este texto. Y en la NTV, Hebreos 1:13 dice de esta manera, solo voy a hacer énfasis en una parte del versículo, y dice, expresa el carácter mismo de Dios. Eso es lo que dice la NTV, expresar el carácter mismo de Dios. Porque si tú no lo expresas, entonces dice que no estamos en Él. ¿Por qué? Porque estás expresando otro carácter. Estás expresando ¿qué? La naturaleza entonces de Satanás, pero no la naturaleza de Cristo, porque tú reaccionas mal, tu carácter es fuerte, no te pueden decir nada, te dicen una cosa y tú ya respondes con 3 o 4. Hay gente cristiana hoy en día que dice, yo no me dejo de nadie ni punto, o no me pueden tocar a mis hijos porque se la ven conmigo. Entonces, ¿en qué estamos?
Expresar ese carácter de Cristo es dejar que digan, que hagan lo que ellos quieran. Mientras Dios no se los permita, nunca te van a tocar. Y por eso, con más razón, Dios pelea por uno. Cuando uno se queda tranquilo, callado y deja todo en las manos del Señor. Pero si tú te levantas, por eso Él dice, mía es la venganza, mía es la justicia. Y es ahí donde nosotros debemos de expresar el carácter mismo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Mira qué hermoso. Y en la versión Las Américas nos dice, y la expresión exacta de su naturaleza, que es Cristo la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y nosotros somos esa expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Es ahí donde debemos de autoexaminarnos y autoevaluarnos. Y vernos si en verdad estamos expresando esa misma esencia, esa misma naturaleza, esa misma expresión de Cristo. Por eso el Señor nos capacita y permite que pasemos por tanto. ¿Para qué es el proceso? Para que expresemos humildad, para que expresemos el carácter de Cristo. Él no nos somete al proceso para que regresemos peores, sino que nos somete con el propósito que seamos transformados, que seamos perfeccionados y que seamos santificados. Y a mí me ha enseñado tanto el Señor en todo el proceso y en todo lo que he vivido durante muchos años. Y ha sido para bien, nada le he rechazado, yo le he dicho, en su momento me costaba entenderlo, pero ahora lo entiendo a cabalidad y yo le digo, todo ha obrado para mi bien, todo ha sido para mi bien. Tus pensamientos son de bien y no de mal, porque así lo dice su palabra. Y es ahí donde nosotros debemos de expresar con exactitud la imagen y la semejanza de Cristo en nuestra vida. Y también nos habla en la NBI y dice la fiel imagen de lo que Él es. ¿Qué es Cristo? La fiel imagen de lo que el Padre es. La fiel imagen. Mira qué hermoso. ¿Y qué debemos de ser nosotros? La fiel imagen de Cristo. Aleluya. Es ahí donde el Espíritu nos está llevando a que cambiemos de vida. Ya basta de estar viviendo como víctimas, de estar viviendo ese estilo de vida, aún sin ser renovados, sin ser transformados. ¿Cuánta gente hoy viviendo un estilo de vida todavía carnal, donde expresa su carne, donde expresa esa naturaleza, pero carnal? Pero lejos de expresar la naturaleza de Cristo, cuando Él nos ha llamado para expresar su misma sustancia de Él. Donde la gente pueda conocer a Cristo en nosotros. Entonces, ¿en dónde más lo va a ver la gente? Si no lo ve en nosotros, que nosotros somos los portadores de esa realidad, porque Él ya puso su simiente en nosotros. Entonces, ¿dónde lo va a ver la gente? ¿Dónde lo va a hallar? ¿Sí que está expresando el cristiano de hoy? Una naturaleza carnal, la mayoría. Pero no tiene la capacidad de doblegarse verdaderamente ante Dios y decirle, barro soy en tus manos y transfórmame, perfeccióname, hazme nuevo para gloria de tu nombre, donde yo pueda expresar tu naturaleza. Y así es como el mundo va a conocer a Cristo verdaderamente. Y es la iglesia la responsable. Dios no va a enviar a un animal, pues, o no va a enviar alguna planta para que exprese su naturaleza. Si es con nosotros, su iglesia, la responsable de que expresemos la multiforme sabiduría de Cristo en esta tierra. Y es ahí donde Él nos está hablando y dice, la palabra imagen
imagen es carácter. Por eso menciona tanto estas versiones la imagen. Porque la palabra imagen es carácter, lo cual significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter del Padre y por eso todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Aleluya. Mira qué hermoso. Todas, por eso dice, todas las virtudes morales. Él no habla así, solo en esto le debemos de ser fiel y expresarlo, pero en esto no lo quiero dejar. Yo digo, qué tremendo cuando nos autoengañamos a sí mismos. Y es ahí donde el Señor nos está llevando en este tiempo. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Que la gente pueda ver la imagen restaurada de Jesucristo. Donde seamos ese modelo andando en cuerpo presente, dándolo a conocer en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en todos los aspectos, en nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás. Es ahí donde el Señor nos está llevando a que expresemos el carácter mismo de Cristo. Ahora vamos a ver el significado de carácter para todos aquellos que no conocen esa parte. Y dice, el carácter es la manera de ser de una persona. Lo que piensa, mira qué hermoso, lo que piensa, lo que habla, cómo reacciona ante las diferentes circunstancias, la toma de decisiones, etc. Hay muchísimas características en el carácter, pero estas son las más fundamentales donde nosotros debemos de estarlo expresando a toda plenitud. Y en todo lo demás, porque es integral la vida en el Señor. No es un porcentaje, no es una ensalada, no es una comida donde yo decido a esto si me gusta, esto no. Cuando vas a comer tú decides, no, esta comida no me gusta o solo me gusta esto, pero esto se lo quito. En el Señor no, la palabra no la podemos cambiar. En Apocalipsis 22, cuando leía, yo derramaba mis lágrimas cuando Él dice que todo el que le agregue, todo el que le quite a su palabra, todas esas plagas que están establecidas en Apocalipsis lo alcanzarán. Pero el que la predique con fidelidad, con verdad y la exprese, la viva, dice que seremos galardonados y recompensados en sobremanera. Pero ay de aquel que le quite o le agregue a la palabra. Todas esas plagas lo alcanzarán. Yo derramaba mis lágrimas y le digo al Señor, qué tremendo y el debido cuidado que debemos de tener de no quitarle ni agregarle a su palabra. Y le guste a la gente o no, mi responsabilidad es predicar su palabra, su verdad con la misma exactitud como está establecida. Y es ahí donde el Señor nos está llevando a que el carácter es todo lo que somos, lo que pensamos, lo que hablamos, cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias, la toma de decisiones, hasta tus decisiones es parte del carácter. Y en tus decisiones tú debes de expresar a Cristo. Hay gente que se otorga a sí mismo todo y dice, no, yo lo he logrado. He sido yo con mi carácter, con mi inteligencia, con mi sabiduría. Cuidado con esas cosas, porque todo por inmensa misericordia proviene del Padre. Él es el que da la sabiduría, es el que da la inteligencia. Él es el de la ciencia, el mejor médico, el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor administrador por excelencia. Él es todo. Por eso dice
que en todos nosotros debemos de expresar a Cristo. El carácter se revela en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades, en la forma que nos relacionamos con los demás, ya sea como familia, como iglesia, en el trabajo, etc. Es ahí donde nosotros expresamos y debemos de expresar ¿qué? Y de revelar ese cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Ahí nos conocen quiénes somos en verdad. En nuestros deberes, en el cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Por eso es importante expresar el carácter de Cristo, para que conozcan quién es Jesucristo y vean esa sustancia misma. Por eso la palabra nos habla, y con esto termino, con la responsabilidad de la iglesia. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad de expresar la sustancia de Cristo. Y el que no le esté revelando en este tiempo, es mentira que nos llamemos ser hijos de Dios. Por eso Él dice, me llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí y no los conozco. ¿Qué dijo Él? En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre resucité muertos, en tu nombre sané enfermos. Sí, pero no los conozco, hacedores de maldad. Mira qué tremendo y qué duro. Es ahí donde Él nos está hablando que tenemos una responsabilidad como iglesia de expresarlo en toda nuestra manera de vivir, en esa plenitud misma con Él, porque tenemos su simiente. Por eso Él dice que así como Jesús reveló al Padre expresando su naturaleza en su estilo de vida, la iglesia también debe de revelar a Cristo a través de su estilo de vida. ¿En dónde debemos de revelar nosotros a Cristo? Pues en nuestro estilo de vida. De la misma manera, no tomando otro modelo ni otro diseño. ¿Por qué nos vamos a otro diseño o queremos ver otro modelo? Y dice, así como dice la doctrina tal, hay tantas doctrinas que yo me asusto de ver tantas doctrinas. Y yo digo, pero fuera pues del diseño de Dios. Cuando la única doctrina debe ser Jesucristo, porque Él es el dueño de la iglesia. ¿Y cuántas doctrinas hoy centradas en humanismo, centrada en religiosidad, centrada en costumbres, centrada en tradiciones, fuera del diseño de Dios? Y es ahí donde el Espíritu está hablando a la iglesia que es tiempo de revelar a ese Cristo real en nuestra vida, porque nuestra única doctrina es Jesucristo de Nazaret y no existe otro. Mahoma, todos ellos han muerto y nunca han vuelto a resucitar, esos dioses falsos. Pero la gente centrados en esos dioses de mentira, cuando dice la palabra que únicamente debemos de ver nuestro modelo único por excelencia, que es Cristo, y no existe otro modelo. No te dejes engañar, amada audiencia, en este tiempo. ¿Cuánta gente va a ser engañada con tantas doctrinas falsas de hombres? Dice, lo habla en todas las iglesias que Pablo les habló. Gálatas, en Efesios, la iglesia de Colosa, Roma, en fin. Y él habla de que vienen con artimañas del error, desengañando a toda esa gente. ¿Con qué? Con palabras huecas, dice él, con huecas sutilezas, con doctrinas falsas de hombres.
Pero el que no esté centrado en la palabra, el que no esté viendo el diseño perfecto de Dios y no esté viendo al modelo que es Jesucristo, va a ser engañado, lamentablemente. Ya viene el tiempo donde la bestia será adorada por el sello 666. ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué por qué Dios lo va a permitir? Porque dice que no aceptaron la verdad, no quisieron la verdad, no quisieron el diseño, no quisieron ver el modelo. Y por eso Él les envía, porque Dios tiene el control de todo, y Él envía esta bestia y va a hacer hasta milagros para que el mundo sea engañado. Y todo el mundo la va a adorar, dice, y va a decir, sí, este es el Dios que queremos, porque hace milagros y maravillas. Sí, pero va a ser por un tiempo, mientras se dejen poner el sello. Pero ¿a dónde va a ir esta gente? Media vez sea sellada, ya no hay poder que los pueda salvar, ni siquiera Dios mismo, porque se han dejado sellar. Y ese sello es por la eternidad en ese lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos está dando a conocer que debemos de ver el único modelo por excelencia que es Cristo y el único diseño que es su palabra. Y esa es la responsabilidad de la iglesia en este tiempo, de expresar la naturaleza de Cristo. No te dejes engañar, no te dejes amedrentar por tus emociones, tus sentimientos, por lo que la gente diga, por los menosprecios, los rechazos. Se sufre en esa área, pero no importa, porque gloria a Dios, están viendo a Cristo, y eso es lo que no le gusta a Satanás, nunca lo va a aceptar. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir adelante, avanzando como iglesia, y debemos de revelar a Cristo con nuestro estilo de vida. Y ahora nuestra responsabilidad es permanecer viendo al modelo, la persona de Jesucristo, para hacer todo como Él nos muestre y no revele. Aleluya. Es como Él nos muestre, es como Él nos revele. No es con tus emociones, no es con tus sentimientos, no es porque el mundo te maldiga, que dice la palabra, que todo aquel que te maldiga, que no te preocupes, porque esa maldición no se dará. No será real en tu vida, así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guiados por el Señor, viendo todo lo que Él nos muestra y viendo todo lo que Él nos revele. Y a Él debemos de seguir, en Él debemos de estar centrados. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser con Él. Porque Él nos va a librar. Yo te lo digo por testimonio. Señor, hasta en la muerte me ha librado gente que me ha querido hacer daño. Pero Él me dice, no, quieren, pero no. ¿Por qué? Es eso, porque ven esa realidad de Cristo, no es por otra cosa. Pero así lo hicieron con Cristo, no por eso lo mataron. ¿Y cuánta gente no lo quería matar desde un principio? Porque ellos odiaban la palabra. Ellos no querían la verdad. Ellos amaban a los escribas, esos falsos, mentirosos. Y es ahí donde el Señor nos está llevando a que expresemos el carácter de Cristo. Damos gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo, gracias. Toda gloria, toda honra, todo honor es para ti, Padre amado. Tú te has glorificado y manifestado poderosamente, Padre. Eres tú el que ha hablado, eres tú el que ha llegado, Padre, a esos lugares, a esas diferentes personas. Eres tú, mi Dios amado, el que está ministrando la vida de estas personas. Tú conoces, Padre, todo lo que ellos han pasado y siguen aún pasando. Mucha gente está siendo rechazada en este tiempo, menospreciada a causa de Cristo, dice el Señor. Pero es ahí donde Él viene obrando y se viene glorificando en nuestras vidas, porque lo van a ver a Él, lo van a conocer en este tiempo.
tiempo quién es Él, porque es el Dios grande, poderoso, temible, formidable de todos los tiempos. El Señor viene restaurando corazones, sanando personas que han sido menospreciadas, rechazadas en este tiempo a causa de su verdad. Y el Señor viene obrando poderosamente, ministrando los corazones en esta hermosa hora. Gracias, Padre amado, ayúdanos a seguir expresando tu naturaleza, tu carácter, soberano Dios. Es ahí donde nos habla y nos dice que seamos sabios en este tiempo y que no dejemos de ver al blanco, a Jesucristo. Que lo miremos con nuestra cabeza erguida, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Podrán venir 1000 a nuestra izquierda, 10.000 a nuestra derecha, mas a nosotros no llegarán ni nos tocará, dice tu palabra. Es ahí donde tú te vienes glorificando en tantas personas de hoy, Padre, que necesitamos estas palabras para seguir confiando plenamente en ti, mi amado Dios. Que nuestra fe sea firme en ti. Que nada nos haga separarnos del amor de Cristo, como decía Pablo. Ni dificultades, ni hambre, ni terremotos, ni problemas, así sean los problemas más difíciles. Que nada nos haga separarnos del amor de Cristo, porque solo en Él hay respuesta, solo en Él hay protección y cuidado. Solo en ti, Padre, y tú peleas por tus hijos, tú peleas por tus elegidos, Padre Celestial. Te doy gracias por todas estas personas que han recibido tu palabra y que la atesoran y la ponen por obra. Dichosos, bienaventurados. Gracias por toda esta preparación que nos ayuda a los tiempos difíciles, más malos que vienen. Donde nuestra firmeza debe estar en ti, viendo a nuestro modelo por excelencia y viendo tu diseño que son las Escrituras. Y no desviándolo en absoluto, Padre, sino permaneciendo firmes en ti. Te doy gracias, mi amado Dios, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en esta hora. Tú seguirás glorificándote y seguirás obrando en las personas, Padre, alcanzando a esas personas que tú has determinado. Yo te doy gracias para gloria de tu nombre, Padre, que seas tú, Padre, el exaltado por toda la eternidad, porque solo tú lo mereces, Padre amado. Te doy muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones.